Bueno, muy buenas noches. Les habla el instructor Carlos Julio Hernández Sanchique. En este video vamos a continuar explicando parte del contenido o de los contenidos de la norma 28010-1008, análisis de circuitos. Para continuar, entonces, voy a hacer un pequeño resumen. Recordar que tenemos el circuito serie en el cual la corriente es constante y la tensión varía. Tenemos el circuito paralelo en el cual la tensión es constante y la corriente varía. Además, recordar que por ahí ya se han hecho los cálculos de las magnitudes resistencia, corriente, tensión y potencia en cada uno de los circuitos. Entonces, esto es importante tenerlo para proseguir. Realizar o voy a plantear la agenda que vamos a realizar en este video. Entonces, lo primero que vamos a hablar es acerca de las magnitudes eléctricas. Vamos a hablar en el segundo punto equipos para la medición de las magnitudes eléctricas. En un tercer punto las conclusiones de lo que veamos. Y en un cuarto punto la evaluación. Y vamos a continuar. Entonces el primer punto, magnitudes eléctricas. Esta tabla en su aspecto y en las magnitudes es tomada del RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. ¿Sí? Allí en el RETIE le consiguen la tabla de magnitudes y aquí no hemos tomado sino 4 que son las interesantes o las fundamentales por este momento. Entonces tenemos una columna, el nombre de la magnitud, entonces tenemos la magnitud resistencia, la magnitud tensión, la magnitud corriente y la magnitud potencia activa. Tenemos el símbolo de la magnitud, R para resistencia, para tensión la V, para la corriente la I, para la potencia activa la P. El nombre de la unidad es el ohmio, para resistencia, para tensión el voltio y para la corriente el amperio, para la potencia activa el vatio. El símbolo de la unidad de medida es el ohmio, el símbolo es el omega, la V para la tensión, la A para la corriente y la W para la potencia activa. Aquí aclarando, adelantando, entonces para medir la resistencia, medir un valor de resistencia, la resistencia como tal debe de estar sin corriente y sin tensión. La conexión del equipo se puede decir que es en serie o en paralelo. Para medir tensión, la conexión del equipo es en paralelo. Para medir corriente, la conexión del equipo es en serie. Y para medir potencia activa, que ya se ha calculado que es la potencia es igual a la tensión por la corriente, entonces debe de tener alimentación, pues se le debe conectar al equipo corriente y tensión para poder hacer la respectiva medición. El segundo punto son equipos para la medición de las magnitudes eléctricas. Aquí vamos a hablar de los equipos en cuanto se pudiera decir a su forma constructiva, que hay dos tipos de instrumentos, unos que son los análogos, pues puede decir que son los tradicionales, y el otro que son los instrumentos digitales o los modernos, ¿sí? Entonces, los instrumentos analógicos, ¿cómo los reconozco? ¿Cómo se reconocen? Los instrumentos analógicos los reconocemos, los distinguimos porque tienen una escala o varias escalas, dependiendo, pero tienen escala. Y la otra factor para reconocerlo es que tienen aguja que nos indica la lectura, nos indica el valor de la magnitud el cual él está leyendo. El otro tipo de instrumentos son los instrumentos digitales. Entonces los instrumentos digitales tienen solamente un display y me indican el valor de la magnitud que el equipo está midiendo en ese instante. Recordar que estos equipos analógicos digitales hay que tener muy en cuenta el tipo de señal el cual se va a medir, ¿no? Entonces recordar que hay una señal alterna y una señal continua, entonces hay que tener muy en cuenta esa parte. Bueno, colegas, aquí continuando, entonces vamos a ver el voltímetro. Entonces aquí
antes de adentrarnos, recordar que hay que tener en cuenta la señal, el tipo de señal. Cuando se habla del tipo de señal es si es alterna o es continua. Aquí, como vamos a hablar del voltímetro, entonces nos va a medir la tensión eléctrica y se debe conectar en paralelo. En cuanto a la característica del voltímetro, entonces esto es un voltímetro, miren, tiene la letra V, tiene AC, que es la señal, el tipo de señal, y este es un voltímetro análogo, tiene la escala y tiene la aguja, escala y aguja, y la aguja que hace se deflecta y me indica la magnitud, el valor de la magnitud medida. Aquí además tiene una serie de símbolos, los cuales me da información técnica del equipo como tal. Acá tenemos un voltímetro digital, porque me doy cuenta que es un voltímetro porque tiene la V, y digital, ¿por qué? Porque me entrega dígitos, me entrega números en un display. Entonces, esto es un voltímetro digital. Aquí tenemos un amperímetro. El amperímetro sirve para medir corriente eléctrica y cómo se debe conectar en serie. Entonces, aquí tenemos un amperímetro análogo. Análogo tiene escala y tiene aguja. Esa es la distinción, escala, aguja. Esos son los puntos de referencia, las partes de referencia, los componentes de referencia para distinguirlo. Y el análogo, en este caso, es un amperímetro, lo distingo por la A, lo distingo por la A, y este es digital. ¿Por qué? Porque tiene un display como tal. Otro de los equipos para medir estas magnitudes, entonces, es el ohmímetro. El ohmímetro es para medir la magnitud de la resistencia. Entonces, o magnitud resistencia. ¿Por qué sé que es un ohmímetro? Por el símbolo, mírenlo, aquí está. Y este instrumento análogo, ¿por qué? Porque tengo la escala y tengo la aguja. Y acá tenemos un ohmímetro digital. ¿Por qué? Porque miren que tengo un display y tengo dígitos, números de una vez. ¿Y por qué es un ohmímetro? Porque aquí tiene el símbolo. ¿Cómo se debe conectar el ohmímetro? Entonces ya les decía por él hace un momento que ustedes me pueden decir a mí que en serio o en paralelo, porque aquí hay algunas cuestiones implícitas, no hay ningún inconveniente. Aquí otro instrumento de medida, el batímetro como tal. Entonces, el batímetro, ¿qué magnitud me mide? Me mide la magnitud potencia. Entonces, el batímetro, aquí está el batímetro. Entonces, esto es un batímetro análogo. ¿Por qué? Escala, y aquí tiene la aguja. Y aquí al lado derecho entonces está un batímetro digital. Miren, digital, ¿por qué? Porque él me presenta dígitos, tiene display. Este batímetro se puede decir que pues es un equipo un poco más complejo la conexión, pero esto con el análisis es fácil conectarlo o determinarlo. Potencia, que es igual, que ya la hemos visto, potencia es igual a la tensión por la corriente. Entonces, ¿qué significa? Si esto es potencia que me va a medir, entonces yo a este equipo como tal o a este le debo de conectar la corriente en serie y la tensión en paralelo. Entonces, vemos aquí multímetro. Vamos a analizar esta palabra rápidamente. Multi, varias medidas o muchas medidas. Multivarias, muchas. Metro, medidas. Entonces, muchas medidas, varias medidas. Y el instrumento que vamos a ver es un instrumento análogo. Entonces, él me puede medir la tensión, la corriente, la resistencia. Esto no me sirve para medir potencia. Entonces, análogo, porque miren que aquí sí se ve más claramente que tiene varias escalas y tiene una aguja. Aquí hay que tener mucho cuidado con los puntos de conexión. Los otros equipos que vimos por lo general son de 2 puntos de conexión, pero este, miren, como es un multímetro, entonces ya tiene 3 puntos de conexión. Entonces hay que tener mucho cuidado con la conexión de estos equipos o con todos los equipos. Vamos a hablar de un multímetro digital. Ya sabemos por qué es multímetro y ya reconocemos o podemos hablar de por qué es digital. Digital, ¿por qué? Porque tiene un display donde nos da la información. Entonces, al igual que el anterior, miren que tiene 3 puntos de conexión, y pues este tiene
como la indicación de qué función cumple cada una de las teclas o accesorios que tiene el multímetro como tal, ¿sí? Entonces, esto es un multímetro digital y ya estamos más claros de por qué es un multímetro. Aquí vamos a hablar de otro equipo, es la pinza voltamperimétrica. La pinza voltamperimétrica es un multímetro, ya sabemos por qué es un multímetro, ¿sí? Entonces, un multímetro. Aquí tenemos la representación de la pinza voltamperimétrica. Esta pinza voltamperimétrica es una pinza digital, a diferencia de los otros equipos que hemos visto. Miren que no tienen sino dos puntos de conexión. No se va a presentar una pinza análoga porque están en desuso ya. Y multímetro, ¿por qué? Porque aquí miren tienen las diferentes magnitudes a medir, igual que la selección para las señales. Esta pinza nos presta una gran colaboración, o sea, o tiene una gran ventaja respecto de los otros instrumentos para medir la corriente eléctrica. ¿Cuál es? Que yo con esta pinza puedo medir corriente. ¿Cómo puedo medir corriente, colega? Yo aquí puedo abrir la pinza, por eso es que se llama pinza. Esto es como una pinza, entonces esto abre. Al abrir, entonces yo paso el conductor por aquí, por esta parte, y cierro nuevamente la pinza aflojando aquí, entonces él me va a medir la corriente como tal. Entonces yo no tengo que hacer ninguna desconexión, esa es la gran ventaja que tiene él. Entonces yo lo único que debo de saber es en qué conductores voy a medir corriente, hacer ese procedimiento, abrir aquí el clan o la pinza y pasar por este medio el conductor para hacer esa medición. Entonces esa es la afamada pinza voltamperimétrica, colegas. Aquí ya hemos llegado a otro punto, el tercer punto, que son las conclusiones. Entonces, tener muy en cuenta que esta cuestión de las conclusiones, colegas, toda actividad que se realice hay que hacer conclusiones, porque o si no, pues se puede decir que uno no ha hecho nada. Entonces, es bien importante. Dentro de las conclusiones, entonces he elaborado este cuadro. Entonces está la magnitud, resistencia, se simboliza con la letra R, la unidad de medida del ohmio se simboliza con el símbolo omega o la letra omega. La conexión del equipo debe ser en serie o en paralelo. Esto no hay problema, tener en cuenta que es sin tensión, no debe haber tensión. Continuamos por acá, entonces la tensión, magnitud tensión se simboliza con la V, la unidad de medida del voltio se simboliza con la letra V, la conexión debe ser en paralelo, la magnitud corriente se simboliza con la letra I, la unidad de medida es el amperio, se simboliza con la letra A, se debe conectar en serie. La potencia, que para nuestro caso va a ser activa, se simboliza con la letra P, se mide la unidad de medida del vatio, se simboliza con la W, y la conexión del equipo debe ser serie y paralelo. ¿Por qué? Porque la potencia por ecuación, por fórmula, es igual a la tensión por la corriente. Entonces, la tensión, ¿cómo se conecta en paralelo? La corriente en serie. Entonces, por eso podemos decir que un batímetro se conecta en circuito mixto. Ahora, de los instrumentos, de acuerdo a la señal a medir, entonces hay señal alterna, señal continua, y como dan la lectura de información, los hay análogos o digitales. Análogos, los de escala aguja, los digitales, los que me traen el display. Y ya dentro de la evaluación, entonces la evaluación les envío un correo a través de la plataforma en el cual les indico la fecha, hora de apertura y hora de cierre de la evaluación. Cuando ya les lleguen los resultados o no los resultados de la evaluación a la otra plataforma, entonces yo oportunamente les hago saber los resultados de dicha evaluación. Esta evaluación pues, la retroalimentaré en una próxima sesión sincrónica, ¿sí? Y también ustedes pueden, si gustan, a través del foro de inquietudes y respuestas, pues formular las preguntas que deseen. De todas maneras, pues traerlas también para la próxima sesión sincrónica. Agradecerles por la atención que ustedes le presten a este video, esperando además pues que les sirva.
hacerles unas recomendaciones, ver nuevamente el video, ver las veces que ustedes estimen necesario, porque ahí va a estar disponible. Tener en cuenta de tomar apuntes. Cuando uno toma apuntes, colegas, está tomando, adquiriendo mayores aprendizajes, colegas. Y lo otro, cuando vean el video, también tomar las preguntas, escribir las preguntas que ustedes tengan, ¿sí? Recordar aquí, colegas, que entonces en la próxima sesión nos veremos para hacer la retroalimentación de la evaluación, y entonces agradecerles por la atención que les prestan a este video. Muchas gracias.